bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandamiento es bautícense, ¿sí? Aquellos que son discípulos deben de ser bautizados. Eso está en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Y es importante aquí hacer énfasis en una idea, ¿no? El bautismo no salva. El bautismo no salva, ¿sí? Pero sí está íntimamente ligado con la salvación a través de toda la Biblia, ¿sí? Si hemos sido verdaderamente salvos, si hemos nacido de nuevo y nuestro corazón ha sido renovado, entonces vamos a buscar obedecer a aquel que nos ha salvado y por lo tanto seremos bautizados, ¿sí? Si de verdad hemos nacido de nuevo, vamos a buscar ser bautizados, ¿sí? El bautismo en sí mismo no salva, pero está íntimamente ligado con la salvación. Hechos 8, versículos 35 al 38, dice: entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Sí, esto está en Hechos 8, versículos 35 al 38. Entonces, si te fijas, Felipe le expone el evangelio al eunuco, y la respuesta del eunuco es: quiero bautizarme. Hechos no nos dice específicamente qué es lo que Felipe le expone, pero evidentemente ante la respuesta del eunuco podemos suponer que Felipe habla del bautismo también como la respuesta adecuada al evangelio. Por eso, en cuanto hay un cuerpo de agua, el eunuco dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ahí hay, y yo creo, entonces bautízame, ¿sí? Entonces, en el sentido individual, el bautismo es la expresión externa de una realidad interna. En el sentido individual, el bautismo es la expresión externa de una realidad interna, ¿sí? Pero el bautismo no es nada más una cosa individual, no es nada más un acto individual, es un acto colectivo. Y creo que aquí es donde muchas veces en la iglesia se pierde. En lo que estuve en otras iglesias, participé en muchas reuniones de bautizos. En una incluso me tocó ayudar al pastor que estaba oficiando el bautizo. Pero nunca en mi mente estuvo claro, no sé si en la tuya, ¿qué estoy yo haciendo ahí en los bautizos? Y específicamente yo como persona, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿O por qué debería estar ahí? Si es que debería. Porque a veces es una invitación, cualquiera que quiera venir, pues que venga, ¿sí? Y el que no quiera, pues que no venga, ¿verdad? O sea, no pasa nada, ¿sí? Pero en realidad se pierde lo que el bautismo es, porque el bautismo es un acto también colectivo. El bautismo es un rito en el sentido de que hay una acción repetida, es un rito, no siempre es la misma acción repetida. Es un rito que se recibe. Nadie puede bautizarse a sí mismo. El bautismo se recibe. Y el bautismo siempre es realizado por la iglesia. Siempre es realizado por la iglesia. Incluso en el pasaje que acabamos de leer ahorita de Felipe, donde Felipe bautiza al eunuco, Felipe era la única iglesia que había ahí, no había otra iglesia en esa área. Es por eso que Felipe tiene la capacidad para bautizar al eunuco. Si hubiera habido una iglesia establecida ahí, sí, lo correcto hubiera sido que el eunuco fuera a la iglesia, a la congregación, y se bautizara. ¿Sí? Pero como no había, Felipe es la iglesia en ese lugar, ¿sí? Entonces la iglesia siempre es la que bautiza, pero ojo, es toda la iglesia la que bautiza. Es toda la iglesia la que está, ¿cómo se dice? Realizando el acto del bautismo, ¿sí? Toda la iglesia reunida. Obviamente la iglesia está actuando a través de un representante, que generalmente es el pastor o el anciano, pero es toda la iglesia, ¿sí? En el bautismo, el bautizado es solo un participante y un receptor. El principal actor del bautismo es Dios, hablando a través de la iglesia. El principal actor del bautismo es Dios, hablando a través de la iglesia. ¿Sí?
Entonces, aquí hay un punto bien importante. Un bautismo desconectado de la iglesia, desconectado de la congregación local, no es un bautismo, ¿sí? Un bautismo que no tiene una conexión directa con una iglesia en el lugar en donde tú vives, no es un bautismo, ¿sí? En Mateo 16, 19, no sé si te acuerdas que Jesús le dice a Pedro: yo te daré las llaves de los reinos de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en los cielos será desatado en la tierra, ¿te acuerdas? Y luego en Mateo 18, la autoridad se extiende a toda la iglesia. Pero aparte en Mateo 18, y a veces ignoramos esto, se nos explica qué es esta idea de atar y desatar, porque tomamos esto de atar y desatar y hacemos mil cosas con ella, que no es lo que la Biblia está diciendo. Entonces en Mateo 18 Jesús vuelve a tomar esta idea y explica a qué se está refiriendo. Y te leo Mateo 18, del 15 al 18. Vas a notar lo de lo que está hablando. Fíjate, dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando este pasaje? De la disciplina en la iglesia. Está hablando de la disciplina en la iglesia, ¿sí? Si tu hermano peca, ve y repréndelo uno a uno. Si no, ve con 2 o 3 testigos. Si no, ve con toda la iglesia. Si no, ya para ti, perdón, como el gentil, ¿sí? Es decir, excomunícalo, ¿sí? Pero ¿quién excomunica? La iglesia. Tú no puedes hacerlo solo, el pastor no puede hacerlo solo, el anciano, el grupo de ancianos no pueden hacerlo solos. Excomunica la iglesia, ¿sí? Y entonces Jesús termina esto repitiendo las mismas palabras de Mateo 16, ¿no? Lo que desates en el cielo será desatado en la tierra, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, ¿sí? Entonces estas palabras, esta frasecita de atar y desatar, está hablando de la autoridad que la iglesia tiene para reconocer a aquellos que realmente son miembros de la iglesia. ¿A qué me refiero por que son miembros de la iglesia? Me refiero a aquellos que verdaderamente viven como creyentes, aquellos que verdaderamente están dando un fruto de arrepentimiento, ¿sí? Entonces esta idea de atar y desatar no tiene que ver con bendiciones espirituales, no tiene que ver con yo desato en los cielos sanidad, no tiene que ver con eso, exactamente, no tiene que ver con poder. Sí tiene que ver con una autoridad delegada hacia la iglesia como un todo, no hacia cada uno de nosotros como individuos, sino a la iglesia reunida, para decir: esta persona está viviendo como creyente o no está viviendo como creyente, ¿sí? Entonces, dijimos en el punto anterior que el bautismo es la expresión externa de una realidad interna, ¿sí? De esta manera, en el bautismo el creyente hace una profesión de fe pública, ¿sí? En el bautismo el creyente de manera individual está diciendo: pertenezco a Cristo, he sido salvo, soy un discípulo de Cristo. Pero al mismo tiempo la iglesia está haciendo una declaración pública, ¿sí? Cuando la iglesia se reúne para bautizar a una persona, si la iglesia está diciendo: aquí hay uno que vive como un verdadero creyente, aquí hay uno que vive como un verdadero creyente, ¿sí? Y entonces toda la iglesia está participando activamente de eso. Toda la iglesia está activamente diciendo: conocemos a esta persona, de manera que podemos decir que vive como creyente. Y por tanto le damos si quieres verlo así, el emblema, el sello, ¿sí? De tal acción. ¿Cuál es el emblema? El bautismo, ¿sí? El bautismo, ¿sí? En el bautismo, toda la iglesia reunida afirma la profesión de fe del bautizado. Entonces, si te fijas, el bautismo es una conversación. El creyente bautizado proclama su fe y la iglesia habla de parte de Dios y dice: aquí hay uno, ¿sí? Aquí hay uno que vive como un verdadero creyente. Ahora, ¿cuántas veces cuando tú hemos estado en los bautizos hemos estado con eso en nuestra mente? De toda la gente que yo he visto bautizarse, yo creo que yo he conocido a 2, ¿sí? Y ni siquiera lo suficiente como para afirmar su confesión de fe, ni siquiera pudiera yo dar testimonio de que realmente vive, ¿sí?
Y ahí entonces se pierde lo que estamos diciendo. Creemos que bautizar otra vez es responsabilidad del anciano, del pastor, del líder. Él que se encargue, él que enseñe el bautismo, él que bautice, ¿verdad? Pero en realidad es una responsabilidad de toda la iglesia. ¿Sí? Y es algo que toda la iglesia hace a través de un representante. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, el bautismo es una acción individual y colectiva. Al mismo tiempo es individual y colectiva. En segundo lugar, el bautismo es una petición y una promesa. Al mismo tiempo es ambas cosas, una petición y una promesa. ¿Sí? En 1 Pedro 3:21, Pedro dice, y correspondiendo a esto, Pedro está hablando del diluvio, dice, correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, es decir, no por la acción de que te sumerges y lo sales lavado, si no es eso lo que te salva, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Entonces Pedro básicamente lo que está diciendo es, el bautismo es una petición a Dios, no es solo una profesión de fe, no es solo que estás diciendo yo soy creyente, sino que estás haciendo una petición a Dios. ¿Qué le estás pidiendo? Le estás pidiendo una buena conciencia. Si te fijas que dice ahí Pedro, como una petición a Dios de una buena conciencia. Esto es 1 Pedro 3:21, ¿sí? Y entonces cuando tú y yo nos bautizamos, aunque tú y yo no sabíamos, yo no tenía idea de esto, estábamos clamando, Dios, dame una buena conciencia, ¿sí? Dame una buena conciencia. Y la pregunta sería, pues, ¿qué es una buena conciencia? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo a Dios cuando le pido una buena conciencia? Una buena conciencia es una que nace de sabernos justificados delante de Dios y de vivir de manera piadosa. Entonces, si yo le estoy diciendo a Dios, dame una buena conciencia, y la buena conciencia nace de saberme justificado y de vivir de manera piadosa, básicamente le estoy diciendo a Dios, santifícame, glorifícame. Básicamente le estoy diciendo a Dios, sálvame. La salvación envuelve justificación, santificación, glorificación. Entonces, al bautizarme, no es solo esta idea, que para mí esa era la idea más preponderante, era como la idea central que yo tenía del bautismo, y en esa idea me bauticé. Cuando te bautizas estás haciendo una declaración pública de que eres cristiano, pero no es nada más eso, es más que eso. La iglesia está bautizándote, está proclamando contigo, y tú estás levantando un clamor, sálvame. Pero el bautismo no nada más es una petición, también es una promesa, ya que en el bautismo el creyente hace una profesión pública. ¿Sí? El bautismo al mismo tiempo está prometiendo ser fiel a Cristo. ¿Sí? Está diciéndole a todo el mundo, soy cristiano, y cuando le dice a todo el mundo, soy un discípulo de Cristo, inmediatamente te estás comprometiendo con Cristo. Ser bautizado en el nombre de Cristo es someterse a su autoridad. Es por esto que Jesús conecta a ser discípulos con el bautismo, ¿sí? Hagan discípulos bautizándolos, ¿sí? Hagan discípulos bautizándolos. Y los apóstoles conectan el bautismo con el arrepentimiento, es decir, con abandonar el pecado. ¿Te acuerdas que leímos al principio? Pedro dice, arrepiéntense y sean bautizados. Hay una conexión directa, ¿sí? Porque si te arrepentiste, la forma correcta de hacer una proclamación de que ahora estás abandonando el pecado y que tu Señor es Cristo es bautizarte, ¿sí? Entonces, al bautizarme, no solo estoy proclamando, soy cristiano y de aquí me voy a vivir como yo quiero, ¿sí? Estoy haciendo una promesa, estoy haciendo un juramento, sería la palabra correcta, ¿sí? Y estoy jurando lealtad a Cristo como mi Señor, ¿sí? En el bautismo, el creyente sale del mundo para entrar a la iglesia. En el bautismo el creyente sale del mundo para entrar a la iglesia. Pero aquí hay un punto importante, y es que el evangelio no solo nos reconcilia con Dios, también nos reconcilia unos con otros. Creer en Jesús es unirse a la compañía de todos aquellos que creen en Jesús. Recibir a Jesús es recibir a su pueblo. Y en el bautismo el creyente también proclama su compromiso con el cuerpo de Cristo. En el bautismo el creyente también está diciendo, yo me comprometo con todos ustedes.
No, otra vez, ¿te acuerdas? Tiene una dimensión individual y colectiva. Y esa individual y colectiva no es individual hacia afuera y colectiva hacia adentro. No. Es ambas, hay una conversación. Entonces, cuando el creyente se levanta de las aguas, está diciendo: Cristo es mi Señor y ustedes son mis hermanos. Me comprometo con Cristo. Y al comprometerme con Cristo, me comprometo con ustedes. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros pensamos así del bautismo? Yo nunca. Para mí el bautismo, como muchas cosas del cristianismo, eran algo individual. Yo y Dios. Pero el cristianismo no es yo y Dios en ninguno de los aspectos. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y lo dice, pues, o sea, Cristo tiene muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Y lo dice, pues, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Es decir, en el bautismo somos unidos al cuerpo de Cristo. En el bautismo somos unidos al cuerpo de Cristo, ¿sí? Packer ponía un ejemplo que me gustaba mucho y decía: el bautismo representa nuestra unión con Cristo, y por virtud de esa unión estamos unidos a todos los demás. Y él decía: piensa en el rin de una bici, en la llanta de una bici, ¿no? Que tiene muchos rayos, creo que se llaman en español, y todos esos rayos están unidos al centro, ¿no? Pero al estar unidos en el centro, están de alguna u otra manera unidos unos a otros, ¿sí? El centro es Cristo. Tú y yo somos los rayos. Al estar unidos a Cristo, estamos unidos de una u otra forma a todos los demás que están unidos a Cristo, ¿sí? Entonces el bautismo proclama esto, ¿ok? Y la pregunta aquí clave sería: ok, estoy proclamando que soy parte del cuerpo y estoy haciendo un compromiso con el cuerpo, pero ¿cuál compromiso? ¿Cuál es mi compromiso con el cuerpo? ¿Qué es lo que estoy prometiendo hacia el cuerpo? Y cuando decía esta parte del bautismo, pensaba mucho en el matrimonio, porque creo que se parece mucho. Si hiciéramos el matrimonio, la ceremonia de matrimonio bien o bíblicamente, creo que se parece mucho. Porque la ceremonia de matrimonio, en realidad, cuando tú y yo nos casamos, a los primeros que deberíamos de considerar invitar, y a los primeros que deberíamos de considerar para pensar dónde vamos a hacer la boda y cómo va a ser la boda y todo eso, es a la iglesia. Porque yo me voy a casar y yo quiero que la iglesia sea testigo de aquello que estoy a punto de hacer. No solo porque quiero que me vean que soy feliz, sino porque también aquí están todos estos testigos. Pero al estar ahí de testigos, también adquieren una responsabilidad. Si tú has ido a una boda y has estado de testigo, tienes una responsabilidad hacia aquellos que has visto casarse. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ayudarlos en su matrimonio, exhortarlos, amonestarlos, llamarlos a vivir en fidelidad al matrimonio. ¿Cuál es la responsabilidad que adquieren los casados delante de todos los que están ahí reunidos? Lo mismo, y hay una parte en la ceremonia de bodas que es los votos, ¿no? ¿Delante de quién hace los votos? De todos los que están ahí. ¿Ante quién es responsable de los votos? Delante de Dios y de todos los reunidos ahí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el bautismo como que tiene mucha relación, ¿sí? Cuando tú y yo salimos de las aguas, estamos comprometiéndonos con la iglesia. ¿Qué compromiso hacemos? Nos comprometemos a ser un miembro saludable de la iglesia, ¿sí? Un miembro saludable de la iglesia, un miembro que trabaje para su edificación, para su santificación, para que todos juntos crezcamos y lleguemos a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Ese es el llamado, ¿sí? A eso nos estamos comprometiendo. Hace tiempo les pregunté, te lo pregunto hoy otra vez: ¿alguien se acuerda de las 7 actitudes de un miembro saludable? ¿Te acuerdas que vimos esa enseñanza ya hace un tiempo? Y delineamos 7 actitudes de un miembro saludable. ¿Alguien recuerda cuáles eran? Ok, te las voy a decir muy rápido porque no es momento ahorita de detenerme en eso, pero te invito a que las memorices, ¿sí? Yo no puedo ser un miembro saludable si ni siquiera sé de manera clara qué es un miembro saludable, ¿sí? Entonces, número 1, un miembro saludable conoce y guarda el evangelio. Un miembro saludable conoce y guarda el evangelio. Número 2, pone los intereses de los demás
antes que los propios. Pone los intereses de los demás antes que los propios. Número 3, un miembro saludable vive honesta y abiertamente delante de otros. Un miembro saludable vive honesta y abiertamente delante de otros. Y esto lo platicábamos hace unas semanas en viernes, ¿no? No solo es abierta, sino también honesta. Esto de verdad es lo que estoy pasando, ¿sí? Y lo puedes ver, ¿sí? Y te invito a que vengas a mi vida y yo voy a entrar a la tuya también, ¿sí? Número 4, un miembro saludable cuida y contribuye para la santificación de otros. Cuida y contribuye para la santificación de otros. Número 5, busca reconciliación. Número 6, sostiene la obra. Y número 7, se somete al liderazgo. Sostiene la obra y se somete al liderazgo. Número 6, sostiene la obra. Y número 7, se somete al liderazgo. Entonces, al bautizarnos, tú y yo nos estamos comprometiendo con el cuerpo de Cristo, donde quiera que estemos. Es decir, hoy estás aquí, gracias a Dios, qué bueno. Si mañana llegas a otra congregación, tu compromiso es exactamente el mismo. Tu compromiso como miembro de la iglesia es exactamente el mismo, ¿sí? Pero, como te decía ahorita en la idea del paralelismo entre matrimonio y bautismo, también toda la iglesia que está impartiendo el bautismo se está comprometiendo con el creyente bautizado y se está comprometiendo a cuidarlo, a discipularlo, a edificarlo, a estar al pendiente de él, sí, a cuidar de todas sus necesidades, no solo de necesidades espirituales, sino a cuidar integralmente de ese creyente. Sí, al impartir el bautismo de un creyente estamos diciendo, tenemos una responsabilidad hacia ti. Todos los que estamos aquí somos responsables de ti. Sí, somos responsables de tu crecimiento, de tu santificación, de tu discipulado. Somos responsables de cuidarte. Si hablamos de los unos a otros en la Biblia, hay muchísimos. Somos responsables de llevar tus cargas sobre nosotros. Somos responsables de animarte al amor y las buenas obras. Somos responsables de cuidar que no haya ninguna raíz de amargura en ti, que no haya ningún pecado que endurezca tu corazón. Somos responsables. Así como tú estás adquiriendo un compromiso hacia la iglesia está adquiriendo un compromiso hacia el creyente. Y entonces, de manera normal, el bautismo debería seguir a la conclusión del periodo de membresía, ¿sí? Dependiendo de cómo cada iglesia lo haga, lo normal, lo común sería que al terminar el proceso de membresía, cuando la persona sea reconocida, o sea, que tú digas, como iglesia, digamos, es una persona que vive como un creyente, entonces sea bautizado. Eso sería lo normal, eso sería el deber ser, por así decirlo. La pregunta, claro, que emerge inmediatamente es, sí, pero Pedro les predica y inmediatamente los bautiza. ¿Sí? Y en Hechos vemos esa acción, predicas, bautizas, predicas, bautizas, predicas, bautizas, pero hay una idea clave, y es que en ese momento, todos los que se unían a la iglesia sabían inmediatamente lo que significaba unirse a la iglesia. No en el sentido de que conocían todo el evangelio porque Pedro era un predicador excelente, sino que sabían que iban a ser los exiliados, ¿sí? Iban a ser los rechazados. Sabían que se estaban uniendo a lo que consideraba la gente una secta, ¿sí? Sabían que iban a ser los despreciados. Hoy por hoy, cuando hablamos del cristianismo, nadie lo piensa así. De hecho, el cristianismo a veces hasta parece que está de moda, ¿sí? Y entonces por eso, a través de los años y de la historia de la iglesia, se empezó a separar un poco más el punto en que una persona venía a Cristo del bautismo, ¿sí? Cada maestro era diferente, pero había algunos que incluso lo separaban 3, 4 años, ¿sí? Y durante ese periodo de años, lo que se hacía era que se enseñaba al catecúmeno, que era la palabra que se usaba, ¿sí? Se le enseñaba todo lo que tenía que ver con la fe cristiana, todo lo que tenía que ver, y se le acompañaba todo el tiempo, de manera que cuando se llegara el tiempo, la iglesia pudiera decir, vive como creyente, ¿sí? Y entonces se bautizaba, ¿sí? Y es por eso que hoy por hoy sería prudente hacer un espacio entre ser
venir a Cristo y ser bautizado, ¿sí? Hay un libro que se llama Deja de pedirle a Jesús que entre en tu corazón, que básicamente habla acerca de este movimiento que yo creo que a todos nos tocó, donde la idea central es que para ser cristiano lo único que tienes que hacer es hacer una oración en donde le pides a Cristo que entre en tu corazón. En cuanto haces esa oración, eres cristiano, ¿sí? Y el libro habla de por qué esta es una idea errónea y por qué no deberíamos de hacerlo. Y al final tiene un apéndice, y el apéndice habla, ¿qué hay del bautismo? Y me llamó mucho la atención porque en este pedacito de ¿qué hay del bautismo? Él aborda una pregunta que dice que ha encontrado muchas veces, y es, ¿qué pasa cuando yo creo que me bauticé sin ser realmente creyente? ¿Qué pasa cuando me bauticé sin realmente entender el evangelio? ¿Qué pasa cuando me bauticé y la neta me bauticé porque otros me presionaron, porque estaba bien padre el momento, porque estaba emocionado, pero ahorita que lo veo desde aquí hacia atrás, no parece que yo realmente haya sido cristiano en ese momento? ¿Sí? No parece. Y lo que me llamaba la atención es, quiere decir que es un tema bastante común, ¿sí? Quiere decir que es un tema que sucede más de una vez, el hecho de que somos bautizados y años después decimos, no sé si era salvo. O sea, no tengo idea si de verdad mi bautismo vale porque yo no entendía el evangelio, ¿sí? Y entonces hacemos más mal que bien, ¿sí? Mejor es esperar un tiempo y enseñar correctamente y bautizar con un entendimiento correcto de qué es lo que estoy haciendo en el bautismo, qué está haciendo la iglesia y qué significa ser un seguidor de Cristo, ¿sí? Ok, ese fue el número 2, ¿sí? El bautismo es, dijimos, una petición y una promesa. Número 3, el bautismo es un medio y un memorial, ¿sí? Cuando hablamos del bautismo como medio y memorial, estamos hablando de la naturaleza del bautismo, ¿sí? El bautismo es un medio de gracia y es un memorial. Un memorial es algo que nos recuerda, ¿no? ¿Sí? Y estas dos cosas en realidad están totalmente conectadas. Piensa, te va a servir pensar en la cena del Señor, en esta idea, ¿sí? Cuando tú y yo nos acercamos a la mesa y tomamos la cena del Señor, lo que estamos haciendo es recordar. ¿Te acuerdas que es parte de beban esta copa y coman este pan y cada vez que lo hagan mi muerte proclaman? Entonces hay un evento pasado que es esto, hacer esta práctica me recuerda, y al recordarla, al hacer esta acción y recordar y fijar mi mente atrás, hoy y adelante, también recibo gracia. Mi fe es fortalecida, ¿sí? Entonces llamamos medios de gracia a aquellos elementos de nuestra fe que Dios usa para fortalecer nuestra fe, ¿sí? El bautismo debería ser algo memorable, ¿sí? El bautismo debería ser algo memorable. Yo te decía ahorita al principio, la verdad yo no recuerdo mi bautismo, y creo que tiene mucho que ver con que en realidad lo hemos convertido en algo como emocional en un sentido, pero incluso a veces es más como un evento social, ¿sí? A veces los bautismos se convierten más como en un evento social y la iglesia está ahí porque pues vas a una quinta y ahí va a haber carnita asada y todos están ahí, ¿sí? Y se pierde. Packer habla de los bautizos y él dice que cuando llegaba la fecha de que la persona se bautizara, toda la iglesia se reunía a la orilla del cuerpo de agua y el bautizado se tenía que desnudar por completo, y luego entraba al agua, se le hacían algunas preguntas y el obispo, el anciano, lo sumergía y luego lo sacaba, y cuando lo sacaba se le daba una túnica blanca, completamente blanca, y se la ponía y duraba con esa túnica blanca una semana, ¿sí? Entonces, él lo que habla cuando recita todo esto, cuando narra todo esto, es para la persona que se va a bautizar. ¿Tú crees que alguna vez se le va a olvidar su bautizo? ¿Alguna vez se va a olvidar del momento en que se bautizó? Nunca. Nunca. Va a ser algo que quede totalmente impregnado en su mente. Va a ser algo que quede así grabado, ¿sí? Y la iglesia lo hacía así porque ese era el punto. El punto era que nunca se te olvidara tu bautizo. Nunca, ¿sí? Y entonces obviamente hoy no vamos a hacer esa misma idea, pero si vamos a bautizar a alguien, el centro debe de ser ese acto, ¿sí?
No lo acompañemos con otras cosas al mismo tiempo. Dejemos lo otro para después. ¿Sí? Si vamos a participar de los bautizos, ese tiene que ser el centro de lo que estamos haciendo en ese momento. ¿Sí? Colosenses 2:12 dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, el bautismo simboliza la muerte y resurrección de Cristo. Cada vez que participamos del bautismo, ya sea como receptores una sola vez o como espectadores, todas las veces que sea posible, recordamos la obra de Cristo. ¿Sí? Recordamos que por nosotros y por nuestra salvación, recuerdas que veíamos el domingo, por nosotros y por nuestra salvación, Él bajó del cielo, Él se hizo hombre y padeció hambre, padeció sed, padeció dolor, humillación, sufrimiento, ¿sí? Vergüenza, desprecio, y fue a la muerte en la cruz. Y el autor de Hebreos otra vez dice que por el gozo puesto delante de Él. Sí, y ese gozo somos tú y yo. ¿Sí? La obra que Él iba a hacer en ti y en mí al rescatarnos del poder del pecado. Y entonces cada vez que vemos a una persona que baja a las aguas y sube, estamos viendo una representación gráfica de Cristo muriendo y siendo resucitado. ¿Sí? Y estamos recordando lo que Él ha hecho. Pero no solo recordamos su obra en tiempo pasado, sino que también recordamos el resultado de su muerte y su resurrección. Sí, recordamos que es por medio de su sacrificio que somos reconciliados con Dios y con la iglesia, y que ahora podemos ser llamados sus hijos. Entonces, cada vez que tú y yo vemos el bautizo de otros creyentes, debemos de recordar esto. Debemos de recordar que Cristo ha hecho una obra que tiene un impacto hoy y por la eternidad. Pero hoy me da el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Es muy interesante notar las veces que Pablo habla del bautismo, porque si te das cuenta y si has leído las cartas de Pablo en realidad nunca específicamente explica el bautismo, no hace una exposición prolongada del modo y el propósito y todo esto del bautismo. En realidad no se da el tiempo de eso. En realidad Pablo asume, y la mayoría de los escritores asumen, que todos los que están leyendo sus cartas han sido bautizados, porque era lo normal. La respuesta normal ante el evangelio es bautizarse, la respuesta que debe ser, ¿no? Sin embargo, cuando tú y yo vamos y leemos a Pablo, es interesante ver cuándo es que él en su argumentación trae a mente el bautismo, cuando él piensa, este es un buen momento para hablar del bautismo. Y te quiero leer nada más dos citas. La primera está en Romanos 6, del 1 al 3. Romanos 6, del 1 al 3. Y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces Pablo está hablando ¿de qué? De vivir piadosamente, ¿no? Dice, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, hemos muerto al pecado. Y luego él dice, o piensa, ¿verdad? Este es el momento perfecto para hablar del bautismo. Y entonces mete, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? El otro es Gálatas 3, versículos 26 y 27. Y dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Todos ustedes son hijos de Dios, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y entonces te fijas, hay una idea muy interesante, porque para Pablo el bautismo no es solo algo que pasa allá quién sabe dónde, ¿sí? Sino es algo que define nuestra identidad como hijos de Dios. Para Pablo has sido bautizado, eso implica que has muerto al pecado. Has sido bautizado, eso implica que eres hijo de Dios. Has sido bautizado, eso implica que estás revestido de Cristo. Has sido bautizado. Entonces para Pablo el bautismo es algo que define nuestra identidad como hijos.
Dicen que, no logré encontrar la cita, pero dicen que Lutero, cuando enfrentaba las tentaciones, solo citaba una frase, y era baptizas sum, que significa he sido bautizado. ¿Sí? Y la idea es que ante la tentación, el bautismo nos fortalece, no por el mero hecho de que recibimos un poder como sobrenatural, sino que al recordar que hemos sido bautizados, recordamos la obra de Cristo, recordamos su efecto sobre nosotros hoy, recordamos nuestro compromiso con Él, recordamos nuestro compromiso con la iglesia, ¿sí? Recordamos la eternidad que nos espera. Entonces el bautismo es algo que debería moldear nuestra identidad. Y yo te preguntaba al principio, ¿cuántas veces has pensado en el bautismo? Cuando estés en tu bautismo, cuando estés en medio de situaciones difíciles. Si yo por lo menos creo que te decía, ni siquiera me acuerdo, pues, creo que nunca, ¿verdad? Pero debería de recordarlo, ¿sí? Packer dice, otra vez, nuestra identidad como creyentes debe estar formada por nuestra relación con Cristo, como nuestro Salvador, Señor y Dios. Es decir, por la relación a la cual el bautismo, como una señal y un sello, nos trae. Nuestra identidad debería estar formada por la relación a la cual el bautismo nos trae. Y entonces por eso Pablo cree que estos son los momentos claves para hablar del bautismo. Cuando está hablando de cómo debemos vivir el bautismo. ¿No te acuerdas que fuiste bautizado? ¿No sabes que fuiste bautizado en su muerte? Esos son los momentos claves. En el bautismo, todos como iglesia vemos hacia arriba en adoración, vemos hacia adelante en anticipación de la gloria que viene, y vemos a nuestro alrededor a fin de servir a otros en amor. En el bautismo, sobre todas las cosas, la iglesia se une para proclamar la obra de Cristo en su muerte y resurrección. Y al hacerlo, al proclamar la obra de Cristo y recordar, toda la iglesia es fortalecida. Entonces, el bautismo es mucho, mucho más que nada más algo que yo como creyente un día, yo creo que ya me voy a bautizar. Es muchísimo más que eso, ¿sí? Y tú y yo deberíamos de atesorarlo. Entonces, sí, como yo, no recuerdas tu bautismo, trata de hacer memoria. Y no te digo, haz memoria de, el día estaba soleado y estaba... Pero trae la memoria en el sentido de que estoy batallando. Hay tentación frente a mí, hay una lucha, estoy en medio de la tribulación, pero he sido bautizado. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver? Que al ser bautizado he sido unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizado he sido revestido de Cristo. Al ser bautizado he sido unido al cuerpo. ¿Sí? Todo eso ha sucedido y es representado en el bautismo, ¿sí? Y quiero hacer aquí una aclaración antes de terminar. No quiere decir que si no te bautizas, nada de esto sucede. Quiere decir que el bautismo es la señal, es el sello, es la expresión externa de la realidad interna. Y por eso empecé con eso. Es la expresión externa de la realidad interna. Fuimos creados como criaturas, la palabra correcta es litúrgicas. Es decir, las cosas que hacemos nos moldean. Y es por eso que Cristo instituye las ordenanzas, ¿sí? La primera es la cena del Señor. Y por eso es repetitiva. Sí, por eso la cena del Señor es algo que Cristo nos invita a hacer constantemente, porque el hacerlo constantemente nos forma. Y por eso el bautismo, aunque tú y yo solo debemos de ser bautizados una sola vez, es algo de lo que participamos constantemente con otros creyentes, ¿sí? Porque al hacerlo somos recordados y somos fortalecidos.